Yegua preñada es abandonada por un millonario. Lo que pasa después te dejará sin palabras en una llanura infinita donde el horizonte se funde con un cielo de un azul inmaculado. Se erige un pequeño rancho alejado del bullicio de la gran ciudad. Allí, en un rincón olvidado por el lujo y la indiferencia de quienes medían el valor en cifras, se desarrollaba una vida sencilla, pero repleta de historias que solo la tierra podía contar. Durante años, Aurora había sido la joya de la hacienda, símbolo de la belleza y la fortaleza que emergen de la conexión con la tierra. Su figura esbelta y su pelaje reluciente contaban la historia de un ser en armonía con la naturaleza, capaz de recorrer los prados con la ligereza de un suspiro y la elegancia de un espíritu libre. Pero el destino, a veces implacable y a menudo injusto, decidió que esa grandeza no sería apreciada por aquellos que ostentaban el poder y la fortuna. Una mañana fría y gris, en la que la bruma abrazaba los campos y el aire parecía cargar un presagio de desolación, Aurora fue llevada a la venta por un millonario de corazón frío y sin escrúpulos. Este hombre, acostumbrado a rodearse de lo lujoso y a valorar únicamente lo ostentoso, se había fijado en adquirir ejemplares que exhibieran la perfección sin tacha. Al ver a Aurora, con su mirada serena pero marcada por el paso del tiempo y con un porte que, aunque majestuoso, mostraba signos de vulnerabilidad, el millonario decidió que ella no cumplía con sus exigentes estándares. Sin mediar palabra y sin contemplación, la yegua fue rechazada y dejada a su suerte, como si su existencia no tuviera ningún valor para aquellos que medían la grandeza en el brillo de la opulencia. El rechazo fue tan rotundo que, en cuestión de minutos, el ambiente en la subasta se impregnó de una sensación de desprecio y arrogancia. Las risas despectivas y los murmullos cínicos de los presentes se alzaron en un coro que ensombrecía el destino de Aurora. Para el millonario, la perfección era sinónimo de ostentación, y un animal con marcas de vulnerabilidad no podía formar parte de su colección. Pero mientras el hombre se burlaba de lo que consideraba una debilidad, el destino ya había trazado un camino muy distinto para la yegua. Aurora fue conducida de regreso a la hacienda del millonario, un lugar donde la opulencia y el lujo eran la norma, pero que, en ese preciso instante, se convirtió en símbolo del olvido y del abandono. El establo, decorado con mármoles y dorados que resaltaban la riqueza de sus dueños, contrastaba de forma brutal con la apariencia maltrecha de la yegua. Allí, en medio de un ambiente que exaltaba la vanidad, Aurora fue dejada sin un atisbo de compasión, olvidada por aquellos que nunca supieron apreciar la verdadera belleza del alma. Sin embargo, el universo, en su inagotable capacidad de sorprender, decidió que la historia de Aurora no terminaría en el desprecio. En los rincones más humildes de la región, donde la verdadera grandeza se mide en gestos de amor y en la dedicación a la vida, existía un pequeño rancho regentado por personas de corazón sincero, entre ellos, una familia de granjeros que había conocido el valor de cada criatura, sin importar su apariencia o su pasado. Cuando las noticias del abandono de Aurora se esparcieron por los caminos polvorientos y llegaron a oídos de aquellos que aún creían en la redención, la familia no dudó en acudir en su ayuda. Esa misma tarde, mientras el cielo se vestía de un melancólico gris, un humilde camión de carga se detuvo frente a la hacienda del millonario. Del vehículo bajaron hombres y mujeres, rostros curtidos por el trabajo y las dificultades, pero llenos de una esperanza inquebrantable. Desde que la noticia del triste destino de Aurora se esparció por la región, el ambiente en la granja se impregnó de una atmósfera de urgencia y determinación. Con el alba asomando tímidamente, la operación de rescate comenzó a desplegarse como un ballet coordinado de manos expertas y corazones comprometidos. El equipo, formado por rescatistas, veterinarios y voluntarios, llegó a la granja con un silencio cargado de expectativas y un inquebrantable compromiso por devolver la dignidad a aquel caballo herido. Los primeros momentos fueron críticos. Al adentrarse en el establo, los rescatistas se encontraron con una escena desgarradora. Aurora, que en días pasados fue símbolo de fuerza y libertad, yacía en un rincón, su cuerpo marcado por profundas cicatrices y plagado de parásitos que devoraban su piel. Cada herida parecía contar la historia de un abandono prolongado,
y el aire, saturado de un olor penetrante a descomposición y a tristeza, pesaba sobre todos los presentes. El líder del operativo, el Dr. Luis Martínez, un veterinario de vasta experiencia en rescates de animales maltratados, tomó el mando de la intervención. Con voz firme y serena, ordenó: comencemos de inmediato, cada segundo cuenta, necesitamos limpiar las heridas, retirar los parásitos y estabilizar al caballo. Actúen con cuidado y precisión. La operación se dividió en varias fases coordinadas. Un grupo de especialistas se encargó de aplicar compresas tibias y soluciones antisépticas sobre las áreas más afectadas, trabajando con la delicadeza que exige un ser vivo tan sensible. Con guantes y mascarillas, sus manos expertas retiraban minuciosamente cada rastro de parásito, mientras sus rostros reflejaban la mezcla de dolor y esperanza que invadía el ambiente. Cada movimiento era meticuloso, pues un solo error podía provocar más sufrimiento en Aurora. La escena era tan intensa que se podía oír el susurro de cada compresa, el leve chasquido de las herramientas y, en medio de todo, el silencioso murmullo de plegarias y palabras de aliento. Mientras algunos se concentraban en el tratamiento directo, otros se dedicaron a mejorar las condiciones del establo. La tarea de ventilar y reacomodar el entorno se convirtió en un acto de amor. Con la ayuda de voluntarios, se retiraron escombros y se instalaron ventiladores portátiles que, aprovechando la luz del sol, forjaron un microclima más saludable y limpio. Las paredes, antes desgastadas y cubiertas de grafitis del olvido, fueron repintadas en tonos cálidos que, según antiguas creencias populares, atraen la buena fortuna y la energía vital. Cada mejora en el entorno se celebraba como una victoria, un paso más en el camino de la redención. En paralelo, el equipo técnico desplegó equipos de ultrasonido y dispositivos de luz intermitente, herramientas modernas que se sumaban a la sabiduría de los remedios tradicionales. Los pulsos de ultrasonido se propagaban por el aire, alterando el comportamiento de los parásitos, mientras que destellos controlados desorientaban a las criaturas invasoras, permitiendo a los rescatistas avanzar con mayor seguridad. La combinación de tecnología y conocimiento ancestral se manifestaba en cada acción, revelando un profundo respeto por la naturaleza y una determinación de restaurar lo que se había perdido. Durante largos periodos, la operación se extendió en una lucha constante contra el tiempo. Cada minuto transcurrido era vital, y en el silencio interrumpido solo por el sonido de las intervenciones, se notaba la esperanza en cada mirada. El doctor Martínez se movía de una herida a otra, registrando meticulosamente cada avance en cuadernos desgastados, mientras la líder del equipo, Carmen Ramírez, coordinaba las acciones con precisión y empatía, asegurándose de que cada detalle fuera atendido a cabalidad. La jornada se impregnaba de una atmósfera casi mística. La luz que se filtraba por las ventanas del establo parecía iluminar las cicatrices y resaltar la fuerza interior de Aurora, mientras los rescatistas, en un acto de comunión silenciosa, compartían gestos de apoyo y palabras en voz baja. No estás solo, Aurora. Cada caricia, cada compresa, es un paso hacia tu renacer, murmuraba uno de ellos, mientras otro ajustaba con sumo cuidado el flujo de la solución antiséptica sobre una herida particularmente extensa. La dedicación del equipo se convertía en un testimonio vivo de que, cuando se une el conocimiento y la compasión, la vida puede resurgir incluso de las ruinas más profundas. La operación no era solo un acto técnico, era también un ritual de sanación. Durante las pausas, los rescatistas se tomaban momentos para conversar con Aurora, transmitiéndole palabras de aliento y cariño. Con miradas llenas de empatía, le hablaban en voz baja, como si el caballo pudiera comprender cada palabra. Pronto, querida, sentirás el alivio. Estamos aquí para devolverte la fuerza que mereces, decían, y en esos instantes, el ambiente se impregnaba de una sensación de esperanza que trascendía lo físico. A medida que el sol se elevaba en el firmamento y la jornada avanzaba, la comunidad local empezó a involucrarse de forma espontánea. Vecinos y activistas llegaron al rancho, ofreciendo insumos,
compartiendo remedios tradicionales y uniéndose en asambleas improvisadas para respaldar el rescate. Las conversaciones en la plaza del pueblo se llenaron de testimonios sobre rescates pasados, y cada historia se entrelazaba con la determinación de que Aurora debía ser salvada. La unión comunitaria se mostraba como un pilar fundamental en este proceso, y la solidaridad se transformaba en el aliento que impulsaba cada acción. En una de las horas más críticas de la jornada, cuando parecía que la operación no podría avanzar más, un pequeño milagro se hizo presente. Los rescatistas, trabajando sin descanso, lograron abrir un corredor de luz en medio del establo, permitiendo que Aurora, a pesar de su fragilidad, comenzara a moverse. Con pasos vacilantes, pero llenos de una fuerza emergente, el caballo empezó a responder al tratamiento. Cada movimiento suyo era un latido de resistencia, una afirmación de que, a pesar de las heridas y el abandono, la vida siempre encuentra el camino para renacer. Los rostros de los rescatistas se iluminaron con la satisfacción de haber presenciado el primer acto de transformación, y el aire se llenó de un murmullo de júbilo y esperanza renovada. La operación se extendía a lo largo de horas interminables. Los rescatistas se turnaban para trabajar, descansar y compartir anécdotas que alimentaban la fe en el proceso. Cada detalle se registraba con minuciosidad, y el esfuerzo colectivo se convertía en una sinfonía de dedicación y amor. Las cámaras fotográficas capturaban cada avance, y los testimonios se escribían en cuadernos que prometían narrar, en el futuro, una epopeya de superación. A medida que la tarde avanzaba, el ambiente en el establo se transformaba en un refugio de esperanza. La luz dorada del sol, filtrándose por las ventanas, resaltaba los pequeños cambios en el pelaje de Aurora, que empezaba a recuperar el brillo perdido. La atmósfera, impregnada del aroma a remedios naturales y a la tierra fresca, vibraba con el eco de cada compresa aplicada y de cada palabra de aliento pronunciada en voz baja. Los rescatistas, con rostros marcados por el esfuerzo, se mostraban optimistas, conscientes de que, a pesar de los desafíos, el destino de Aurora estaba en camino de ser reescrito. En ese ambiente cargado de determinación, el equipo se organizó para una revisión final del progreso. En una asamblea improvisada, los rescatistas compartieron sus observaciones y analizaron cada detalle de la evolución del caballo. Los informes, repletos de datos y emociones, eran un reflejo del arduo trabajo realizado, y cada palabra escrita era un testimonio del poder transformador de la solidaridad. La colaboración entre el conocimiento técnico y la sabiduría ancestral se mostraba en cada decisión, y la esperanza se tejía en cada gesto, en cada mirada cómplice entre los miembros del equipo. Al caer la noche, el establo se llenó de una calma casi sagrada. Los últimos rayos del sol se colaban entre las rendijas, iluminando el rostro de Aurora y haciendo visible la lenta pero segura regeneración de su espíritu. En esos momentos, los rescatistas se retiraban brevemente, pero la labor continuaba en el silencio de la dedicación. La comunidad, que había llegado a ver en el rescate un símbolo de redención, se dispersaba en pequeños grupos, llevando consigo la convicción de que el abandono no es el final, sino el comienzo de una transformación que cambia vidas. Con el amanecer, la granja se transformó en un santuario de luz y promesas. El sol, emergiendo con fuerza, derramaba rayos dorados que besaban cada rincón del establo, disipando la penumbra que había sido testigo de años de abandono y sufrimiento. En ese preciso instante, Aurora, la yegua herida, se alzó lentamente, mostrando a cada espectador que, pese a las cicatrices y las marcas del olvido, la esencia de la vida es indestructible. Cada herida en su piel se convertía en una medalla de honor, un testimonio del poder de la resiliencia y del amor que, con paciencia y dedicación, tiene la capacidad de sanar incluso las almas más quebrantadas. La atmósfera era casi palpable con la energía de un nuevo comienzo. Los últimos vestigios de la noche se desvanecían, y la luz del sol pintaba de oro las paredes del establo, resaltando los colores cálidos que se habían ganado tras el esfuerzo incansable de los rescatistas. El aire, impregnado del aroma a heno fresco, hierbas curativas y la promesa de un futuro mejor, se llenaba de un murmullo constante, el susurro de voces que, en unión,
narraban la epopeya de Aurora, la yegua que había sido olvidada y que, gracias al rescate, renacía para inspirar a todos. La comunidad se había reunido en la explanada frente al establo, un lugar transformado por el esfuerzo colectivo en un escenario de justicia y amor. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos compartían miradas de asombro y emoción. Algunos vestían ropas sencillas, pero en sus ojos brillaba la convicción de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de cuidar y proteger a los indefensos. Allí, en ese espacio sagrado, se erigieron símbolos de unión, pancartas con mensajes de esperanza, guirnaldas de flores silvestres, y, en cada esquina, pequeños altares improvisados en honor a la vida y al sacrificio de aquellos que habían luchado para devolverle a Aurora la oportunidad de renacer. La ceremonia de clausura se inició con una solemne procesión. Cada miembro de la comunidad, acompañado de los rescatistas, se dirigió hacia el establo en un desfile lento y cargado de significado. Las voces se alzaron en cánticos que evocaban leyendas de antiguas batallas, en las que el valor y la unión habían sido la clave para vencer la adversidad. El murmullo de la multitud se convirtió en un coro colectivo que llenaba el aire de vibraciones positivas, mientras el sonido de los cascos de Aurora, ya más firme y seguro, se entrelazaba con el latido de la tierra. En el centro del establo, se instaló un escenario rústico pero cargado de simbolismo. Allí, la líder del operativo, Carmen Ramírez, tomó la palabra con una voz que mezclaba la fuerza de su experiencia con una sensibilidad que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Con palabras llenas de pasión, comenzó a relatar la travesía. Hoy celebramos el renacer de Aurora, una yegua que fue olvidada y herida, pero que ha encontrado en el amor y la dedicación la fuerza para resurgir. Cada cicatriz en su piel es la huella de una lucha, y cada relincho, un eco de esperanza. Este rescate no es solo un acto de compasión, es una declaración de que, cuando nos unimos, podemos transformar la oscuridad en luz, el abandono en redención. Que este día nos inspire a luchar siempre por la dignidad y la justicia, y que cada uno de nosotros sea un faro que ilumine el camino de los que aún sufren. Las palabras de Carmen se derramaron como un río de emociones, alcanzando cada rincón del corazón de los presentes. Al terminar su discurso, la asamblea estalló en un aplauso que pareció retumbar en la inmensidad de la granja, un aplauso lleno de gratitud, de lágrimas contenidas y de la firme convicción de que la solidaridad era la llave para cambiar destinos. El acto culminante de la ceremonia se convirtió en el lanzamiento de la luz, un ritual que simbolizaba la promesa de que la oscuridad del abandono había sido vencida. Cada asistente recibió una linterna artesanal, creada con esmero por manos humildes, pero cargada de un significado profundo. La linterna era la representación de la esperanza, de la capacidad de iluminar incluso los rincones más oscuros. Bajo el cielo que se teñía de intensos matices de rojo, naranja y dorado, la multitud se congregó en un gran círculo en torno al establo. Uno a uno, las linternas fueron elevadas al firmamento, y el claro se llenó de un resplandor que desafiaba la noche, un manto de luces que parecía anunciar el inicio de una nueva era. Durante ese instante, la cámara del tiempo pareció detenerse. La imagen de Aurora, en el centro del círculo, con su mirada fija en el horizonte, se convirtió en el emblema de un renacer que trascendía lo físico. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de victoria, cada respiro, como un susurro de que la vida siempre prevalece. Los rescatistas se tomaron un momento para rodear a Aurora, formando una barrera protectora que simbolizaba la unión de aquellos que habían participado en el rescate y la promesa de que, juntos, podían garantizar que la injusticia jamás volviera a oscurecer un alma inocente. El clímax de la ceremonia se manifestó en un momento casi sobrecogedor. Tras una breve pausa, en la que el silencio se hizo eterno, Aurora dio un paso decisivo. Con la fuerza que había acumulado a lo largo de su dolorosa travesía, el caballo se levantó con una elegancia que parecía desafiar el tiempo y el olvido. Sus patas, ahora firmes y seguras, comenzaron a avanzar por el corredor iluminado, y el sonido de sus cascos, resonante y profundo, se mezclaba con el murmullo de las linternas que se elevaban al cielo. El ambiente se llenó de una emoción vibrante,
y el aire parecía cargado de la promesa de que cada ser tiene el derecho de renacer. El relincho que Aurora emitió en ese instante fue un grito poderoso, un canto de libertad que se elevó por encima del clamor de la multitud. Ese sonido, lleno de la fuerza de un espíritu que se niega a morir, se convirtió en el himno eterno de la epopeya. Cada nota del relincho se percibía como una declaración de triunfo, un eco que se extendía por la llanura y que llegaba a cada corazón presente, recordándoles que la unión y el amor pueden transformar incluso las heridas más profundas en medallas de honor. Con el paso de las horas, la ceremonia continuó y se transformó en un acto de reflexión y compromiso. Los ancianos compartieron relatos de tiempos pasados, en los que la dignidad y el valor se forjaban a base de sacrificio y solidaridad. Los jóvenes, con la mirada llena de sueños y determinación, prometieron seguir luchando contra la injusticia y preservar el legado del rescate. Cada testimonio, cada palabra compartida, se convirtió en un pilar sobre el cual se edificaría el futuro de la comunidad, un futuro en el que la empatía y la unión serían las fuerzas que guiarían cada acción. Finalmente, cuando el sol alcanzó su cenit y la luz bañó el claro en un resplandor cálido, la asamblea llegó a su fin. Con el corazón henchido de emoción y la certeza de haber sido partícipes de un acontecimiento histórico, la comunidad se dispersó lentamente, llevando consigo el eco del relincho de Aurora y la firme promesa de que la lucha por la justicia y la dignidad continuará. Los rescatistas, con rostros cansados pero llenos de orgullo, se retiraron, sabiendo que su acción había dejado una marca imborrable en la historia de la granja y en el alma de cada ser presente. En los momentos finales, mientras la penumbra se disipaba y el amanecer se anunciaba como un faro de nuevas oportunidades, Don Mateo se acercó a Aurora. Con voz suave y cargada de gratitud, expresó: «Hoy hemos forjado un camino donde cada cicatriz es un recordatorio de nuestra fuerza. Que el rugido de este corazón indomable nos inspire a no rendirnos jamás y a recordar siempre que la vida, cuando se cuida con amor, puede renacer de las cenizas». Las palabras de Don Mateo se mezclaron con el sonido lejano del viento y el murmullo sereno de la naturaleza, sellando en un pacto silencioso la victoria del espíritu. La imagen de Aurora, majestuosa y renovada, quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo eterno de redención. La selva, testigo de este milagro, parecía susurrar promesas de un futuro en el que la justicia y la solidaridad reinarían, y el eco del relincho se convertiría en el himno de la esperanza. Con el transcurrir del día, la granja se transformó en un santuario de paz y de compromiso social. Los rescatistas, la comunidad y los guardianes del legado se comprometieron a mantener viva la llama de ese rescate, a honrar la memoria de Aurora y a trabajar juntos para asegurar que nunca más el abandono y la indiferencia pudieran mancillar la vida de un ser inocente. La epopeya del rescate se convirtió en un faro que iluminó el camino hacia un futuro en el que cada ser vivo es valorado, y en cada latido de la tierra se escucha la promesa de un mañana lleno de dignidad, justicia y amor. Cuando el alba empezó a disipar las sombras de la noche, la granja se transformó en un santuario de luz, donde los primeros rayos dorados del sol se deslizaron a través de las ventanas del establo, iluminando cada rincón y haciendo visibles las marcas del pasado que ahora se vestían de medallas de honor. Aurora, la yegua herida, se erguía en medio de este escenario renovado, con el pelaje recuperando su brillo y sus ojos reflejando una renovada fuerza interior, como si cada cicatriz contara la historia de una batalla vencida. La atmósfera estaba cargada de una calma casi sagrada, interrumpida solo por el murmullo del viento y el suave retumbar del corazón de la tierra. Alrededor del establo, la comunidad se había reunido en un acto de unión y gratitud, consciente de haber sido partícipe de un milagro. La transformación de Aurora no solo era un testimonio del poder del rescate, sino también la encarnación de la esperanza que renace cuando se lucha por la vida. En el centro de la explanada, se erigió un escenario sencillo, adornado con guirnaldas de flores silvestres y pancartas con mensajes que rezaban: «La esperanza renace y el amor transforma». Con una solemnidad que rozaba lo místico, la líder del operativo, Carmen Ramírez, tomó la palabra. Con voz firme y emotiva, comenzó a narrar la epopeya vivida. «Hoy, celebramos no solo el rescate de Aurora,
sino el triunfo del amor, la solidaridad y el compromiso inquebrantable de quienes se niegan a dejar que el abandono defina nuestro destino. Cada cicatriz en este hermoso ser es la huella de una lucha, un recordatorio de que, cuando nos unimos, podemos transformar el dolor en fuerza, la tristeza en un canto de victoria. Este día es un faro que iluminará el camino de la justicia y la dignidad para todos. Las palabras de Carmen se fundieron con el murmullo de la naturaleza y fueron recibidas con un aplauso que pareció llenar el aire de una energía renovada. En ese instante, se inició el lanzamiento de la luz, un acto simbólico que se convertiría en el emblema del compromiso de la comunidad. Cada asistente recibió una linterna artesanal, elaborada con esmero por manos humildes pero llenas de devoción, y, al caer la tarde, bajo un cielo teñido de intensos rojos, naranjas y dorados, todos elevaron sus linternas al cielo. El resplandor de cientos de luces se fusionó con el brillo del amanecer, creando un manto de estrellas terrenales que parecía desafiar la oscuridad, proclamando que la opresión y el abandono han sido, para siempre, superados por la fuerza del amor colectivo. Con el círculo de luces brillando a lo largo de la explanada, Aurora fue conducida con sumo cuidado al centro del escenario. Los rescatistas se posicionaron en formación protectora a su alrededor, formando una barrera de respeto y unidad. En ese momento, la comunidad contuvo el aliento mientras Aurora, con pasos lentos pero decididos, comenzó a avanzar por el corredor de sanación. Cada uno de sus movimientos era un latido de resistencia, una afirmación silenciosa de que, a pesar de los años de sufrimiento, la vida siempre tiene la capacidad de renacer. El clímax de la ceremonia se manifestó en un instante casi sobrecogedor. Con el claro en silencio y los ojos de todos fijos en él, Aurora se detuvo en el centro, alzó la cabeza hacia el firmamento y, con una fuerza que parecía provenir de lo más profundo de su ser, emitió un relincho prolongado. Ese sonido, vibrante y poderoso, rompió el silencio y se elevó como un himno de victoria. Fue el grito de un guerrero que había enfrentado la adversidad y que ahora proclamaba su derecho a la libertad, llenando el alma de cada espectador de una emoción que trascendía lo cotidiano. El rugido de Aurora se entrelazó con el clamor de la multitud y, en ese instante, la ceremonia se transformó en un acto de comunión colectiva. Los ancianos compartieron relatos de tiempos en que el valor y la unión eran las piedras angulares de la existencia, mientras los jóvenes, con los ojos llenos de sueños y determinación, se comprometieron a seguir luchando por la dignidad de todos los seres. Cada historia contada y cada palabra pronunciada se convirtió en una semilla de cambio, una declaración de que el abandono es solo el preludio de un renacer. En un acto final de unión, la comunidad se reunió en un gran círculo alrededor del establo. Cada persona, desde el más pequeño hasta el más anciano, sostuvo una vela, creando un círculo de luz que simbolizaba la promesa de proteger la vida y de luchar contra la indiferencia. El suave parpadeo de las llamas se mezclaba con el resplandor del amanecer, y ese círculo se volvió un símbolo eterno de la unión y el compromiso de la comunidad. Cuando la ceremonia llegó a su fin, el sol alcanzó su cenit y el claro se llenó de un resplandor cálido y reconfortante. Los rescatistas, agotados pero llenos de orgullo, se retiraron lentamente, dejando atrás un legado imborrable. Don Mateo, con el rostro sereno y el corazón colmado de gratitud, se acercó a Aurora y, en un tono lleno de emoción, murmuró: «Hoy hemos forjado un camino de esperanza. Que cada relincho de este espíritu indómito nos inspire a no rendirnos jamás y a recordar siempre que el abandono es solo el inicio de un renacer». La selva, que había sido testigo de la tragedia, ahora vibraba con la energía de la redención. Las palabras de Don Mateo se esparcían en el aire, sellando en un pacto silencioso la victoria del espíritu y la fuerza del amor. Aurora, erguida y transformada, se convirtió en el símbolo viviente de una epopeya que desafía el olvido. Su historia se grabaría en la memoria de la comunidad y serviría de faro para futuras generaciones. Con el paso de las horas, la asamblea se disolvió, pero la sensación de unión y la promesa de un futuro mejor permanecieron en cada corazón. Los testimonios se convirtieron en leyenda, y el eco del relincho de Aurora se transformó en el himno eterno de un renacer que nunca se apagará. La comunidad,
Los rescatistas y los guardianes del legado se comprometieron a mantener viva la memoria de aquel día, a honrar el valor y la solidaridad que transformaron el destino de un ser olvidado, y a trabajar juntos para que la justicia y la compasión sean siempre las fuerzas que guíen cada acción. Finalmente, al caer la noche, mientras las últimas luces del día se fundían con la oscuridad estrellada, el claro se llenó de una paz profunda. La epopeya de Aurora se había sellado en la historia, y cada latido, cada relincho, se grabaría como un recordatorio de que, cuando la humanidad se une en compasión, ningún obstáculo es insuperable. La leyenda del rescate y del renacer de Aurora, el caballo que fue herido y abandonado pero que encontró en el amor la fuerza para volver a brillar, permanecerá